Vamos al Salmo 119. Me pidieron que predicara un salmo, entonces voy a predicar el Salmo 119. Me encantaría tener todo el tiempo para hacerlo, pero el tiempo es limitado, así que vamos a hacer 3 lecturas. El primer verso del Salmo 119. Después vamos a leer el último verso del Salmo 119. Y después vamos a leer la porción que confiamos que el Señor nos guíe a recibir en nuestro corazón el día de hoy, que es el verso 105 al 112. Primero, Salmo 119. Y estamos en la serie de Crecer es Cambiar, que es una serie sobre el cambio. No solo porque en realidades individuales y familiares vivimos cambio, tememos al cambio, deseamos cambio, tenemos tantos sentimientos diversos sobre el cambio, pero sobre todo porque como iglesia también estamos llamados a ser una familia de la fe. Y Dios quiere que tú seas miembro de esa familia y que funciones como miembro de esa familia y que puedas cambiar como Dios quiere cambiarnos como personas y como iglesia. Salmo 119, verso primero. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto. Ahora nos va a describir qué es camino perfecto. Ellos no son perfectos todavía, pero son de camino perfecto. Los que andan en la ley del Señor. ¿Por qué son de camino perfecto? Porque andan en la ley del Señor. Usted no tiene salud perfecta, pero usted puede tener un camino saludable. No son perfectos, pero andan en camino perfecto porque andan en la ley del Señor. Esa es la apertura de este inmenso Salmo 119, que es maravilloso y que debemos apreciar desde hoy mucho más. Ahora vamos al último versito del Salmo 119, último versito. A ver si nos ayudan allá. Muchas gracias a los hermanos que nos ayudan tanto allá detrás de bambalinas, y no les había dicho que iba a leer el primero y el último. Ahora el último verso del Salmo 119. Me he descarriado como oveja perdida. ¿Cómo me he descarriado? Como oveja perdida. Busca a tu siervo. ¿Quién es el que debe buscarlo? El Señor. Porque no me olvido de tus mandamientos. Eso tiene un universo de revelación. Debería ser muy significativo el Salmo 119 para el redil, porque el redil es donde el Señor lleva y sana a sus ovejas. Entonces esto debería ser el Salmo del redil. Yo sé que nos encanta el Salmo 23. Ahora vamos a la porción que vamos a compartir esta mañana, el Salmo 119, verso 105 a 112. Leamos. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido. Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego que aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. En peligro continuo está mi vida, con todo no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón.
He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Y estaremos meditando en el lugar de la palabra de Dios, en el cambio que tú necesitas. Oremos juntos al Señor. Padre, pedimos especialmente que hoy obres con tu poderosa palabra en nuestro corazón. Mueve tu espada, Señor. Protégenos de hacer de esto una rutina. Ten misericordia y perdónanos por nuestra pereza e indiferencia. Ablanda nuestro corazón. No nos dejes desconcentrar cuando juntos como iglesia ocurre este misterio precioso de la lectura y el entendimiento comunitario como iglesia de tu santa palabra. Y edifica nuestra alma que necesita este pan mucho más que el pan material. Ten misericordia de nosotros. Muéstranos cómo tu palabra juega un rol indispensable, irreemplazable en los cambios de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, yo voy a empezar diciendo que en el Salmo 19 hay dos cosas que están mal en nuestra comprensión y que debemos arrepentirnos de ellas. Lo primero es que el Salmo 119 casi siempre es mencionado como un chiste. Casi siempre las personas hablan del Salmo 119 como un chiste. Ay, te voy a dedicar un salmo, el Salmo 119. ¡Oh! Y todos nos reímos. Eso está mal. Eso está mal. Lo segundo, y que es mucho más grave, es que tomamos el Salmo 119 como una oda, una alabanza a la palabra de Dios. Escuche bien. Ese es un error. Que tomamos el Salmo 119 como, es una alabanza a la palabra de Dios. Y sin duda que uno puede decir, el Salmo 119 describe y valora y exalta de manera especial los atributos de la palabra de Dios. Pero es que perdemos de vista una de las cosas más importantes del Salmo 119. Escuche bien, que el Salmo 19 es una oración. El Salmo 19 es una oración. Es el diálogo de una persona con Dios. No con la palabra de Dios. Nosotros no adoramos un objeto, sino con el Dios que le ha hablado. Y es un diálogo profundamente personal. Usted no encuentra el nosotros, sino Señor, yo y tú y yo, hablando con respecto a la palabra de Dios. Es una oración agradecida, veremos eso más, y apasionada sobre la palabra de Dios. Tal vez nos desvía un poco la forma en que el Salmo está escrito, y quienes tienen interés en entender más la palabra de Dios les va a parecer muy interesante esto, porque se puede aprender mucho aquí de la literatura hebrea que se usó particularmente para escribir este salmo. Es un salmo que es un salmo alfabético, así lo llaman los técnicos, es decir, tiene 22 estrofas y cada una de ellas se corresponde con una letra del alfabeto. Y hay una curiosidad más, que cada letra con la que empieza cada estrofa es la letra con la que empieza cada línea de esa estrofa. Entonces, como dijéramos, el abecedario de la oración. Entonces, en esta oración, la letra A ocupa 8 versos. Van a ver, cada estrofa es de 8 versos. Y esos 8 versos, esas 8 líneas, todas empiezan, si estuviera en español, con la letra A. A. Y ahí van a entender que mucha de la intención de la literatura hebrea en aquella época era la memorización. Porque la gente no tenía acceso a los libros, entonces mucho de lo que se conseguía era que la gente pudiera recordar y memorizar este salmo. Es un salmo que
nos permite ver cómo habla una persona con Dios con respecto a cómo Dios ha usado su ley, en particular su ley. Van a ver que los atributos que se le da a la palabra de Dios son muy cercanos al asunto de la autoridad de Dios en nuestra vida. Por eso hablamos del lugar de la palabra de Dios en el cambio, no que yo quiero, sino en el cambio que yo necesito. Y eso de la autoridad nos lleva a el enfoque principal que yo quisiera tener esta mañana. Es este el problema. La gente no busca un cambio moral, sino funcional. Y de eso tú y yo tenemos que arrepentirnos profundamente. De hecho, es muy probable que cuando llegamos al Señor no llegamos buscando un cambio moral, sino funcional. Funcional en el sentido de que funcionará mejor mis finanzas, funcionará mejor mi matrimonio, funcionará mejor mi ánimo personal, porque estaba luchando con la depresión, funcionará mejor mi familia y mi hogar. Es decir, no buscamos a Dios porque hayamos violado la ley de Dios. Nosotros buscamos a Dios porque queremos usar a Dios. Queremos usar a Dios para tener una vida mejor. Entonces ahí es donde citamos frases como esas que caen de maravilla. Para que tengas una vida abundante. De hecho, si tú revisas la forma en la que tú le hablas a tus familiares y amigos del Evangelio, vas a ver que tienes que arrepentirte de eso. Casi siempre tus presentaciones del Evangelio a tu familia es: vaya a la iglesia, lea la Biblia, entréguese a Cristo para... Entonces, arreglo seguido es una cosa funcional, para que puedas llenar el vacío de tu corazón, para que puedas resolver esos conflictos interiores que tú tienes, para que puedas vivir en paz en tu matrimonio, tu familia, tu sociedad, para que encuentres el propósito de tu vida. ¿No les parece que hemos cometido un error grave en la evangelización? Cuando nosotros le decimos a la persona que el cambio que necesita es funcional, cuando lo que la persona necesita es realmente arrepentirse, porque tiene un problema moral, ético con Dios, ha violado la ley de Dios. Y en razón de eso leíamos en el catecismo: hay un juicio, es malvado, irá al infierno. Eso es lo central del Evangelio. Si Jesucristo hubiera venido al mundo para hacer que todos tuviéramos una vida mejor, pues lo mejor que había podido hacer es no crucificarse en una cruz, sino quedarse enseñándonos y haciendo los milagros y enseñándonos y modelando una vida mejor. Pero la raíz de nuestra necesidad es un problema ético y moral con Dios. La raíz de nuestra necesidad no es funcional. Sí tenemos problemas funcionales, sí necesitamos y que en el cuerpo de Cristo hagamos conferencias para que los matrimonios nos comuniquemos mejor. Y sí es importante que en la escuela bíblica nos enseñen cómo administrar mejor nuestras finanzas y cómo estudiar mejor la Biblia. Sí tenemos problemas funcionales, pero los problemas funcionales son a raíz de nuestro problema ético y moral con Dios. El problema es que una persona, por ejemplo, con problemas con el alcohol, no busca cambiar, aun si lo hace desde una profunda convicción y contrición, porque sepa que ha violado la ley de Dios, tomando el alcohol como un ídolo y codiciándolo de una manera que destruye algo que no es suyo, que es su cuerpo, su familia y demás. Sino que esa persona busca ayuda para el cambio por razones funcionales. El alcohol está destruyendo su salud, su familia, su trabajo, sus finanzas y su reputación. De tal manera que si esta persona que lucha con el alcohol pudiera seguir tomando, digamos, moderadamente, sin perjuicio de ninguna de estas cosas que se dañan en su vida, el hombre seguiría bebiendo sin consideración. ¿Qué nos ha llevado hasta esto? R.C. Sproul, el famoso teólogo presbiteriano, dice que lo que pasa es que nuestra moral es una moral estadística. Y por moral estadística él quiere decir
¿Cómo sabe una persona que algo está bien o está mal? Porque mira a su alrededor y ve si la mayoría de la gente lo está haciendo, entonces debe ser normal. Entonces está permitido hacerlo. Y el tercer paso que menciona R.C. Sproul es que en tercer lugar ya la sociedad va a condenar el que no haga esa conducta. Quizás el mejor ejemplo, y a ustedes los más jóvenes les va a interesar mucho este ejemplo, tiene que ver con las relaciones sexuales prematrimoniales. Ustedes son la primera generación en toda la historia humana, ¿sabían eso? En toda la historia humana. Ustedes jóvenes son la primera generación que considera que relaciones sexuales extramatrimoniales o prematrimoniales son legítimas. Entonces miran a la sociedad y dicen, es que todos los novios lo hacen. Paso 1. Paso 2. Entonces si todo el mundo lo hace, debe ser normal. Y entonces si eso es lo normal, la persona que no lo haga tiene que tener un problema muy grave. ¿Cuál es el problema con la moral estadística? Que la moral estadística se impone en contra de la voluntad de Dios. La ética cristiana no se basa en qué hace la mayoría. La ética cristiana se basa en qué dice la ley de Dios. Y por eso llegamos a este Salmo 119 para reclamar que nada sustituye ni puede ocupar el lugar de la palabra de Dios en nuestra vida. El lugar que tiene la palabra de Dios en el cambio de nuestra vida. No se trata del cambio que nosotros queremos, sino del cambio que nosotros necesitamos. San Pablo en Romanos capítulo 7, verso 7, dice lo siguiente. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Entonces vamos a nuestra porcioncita del Salmo 119 y vamos a ver tres cosas que vive el creyente con relación a la palabra de Dios y que son imprescindibles para el cambio que Dios quiere y que tú y yo necesitamos. Son tres palabritas y se las voy a decir de entrada para que las recuerden más fácil. El creyente se somete a la palabra de Dios. En segundo lugar, el creyente se sostiene por la palabra de Dios. Y en tercer lugar, con una palabra que me encanta, la veremos, el creyente se sosiega con la palabra de Dios. En primer lugar, el creyente se somete a la palabra de Dios. Todo el Salmo 119 es una oración apasionada. La palabra pasión viene del latín e indica tanto dolor como gozo. Y uno nota en el Salmo 119 que él, por ejemplo, verso 120, mi carne se estremece por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. Hay un dolor en esto. Parece que el dolor de este salmista es el miedo que él tiene de sí mismo. Por eso termina el salmo como termina, de ser una oveja que se puede descarriar y que necesita ser gobernada por algo que no sea la estadística popular, que no sea el deseo personal, que no sea las circunstancias, sino por lo que Dios diga, por cómo Dios lo diga. Pero también el salmo es una y otra vez una expresión de gozo de alguien que ha sentido que la palabra de Dios es luz para su vida, como dice este verso 105. Como que esta persona ha encontrado que la palabra de Dios es un espejo y una ventana. Un espejo
que le hace aterrorizar de lo que ve en un espejo. Es como esos días que uno se siente feo. ¿Entonces no le ha pasado que uno tiene días que se siente feo? Y uno tiene algunos días que se siente bonito. Personas como yo, pues son muy poquitos de esos días. Entonces hay días que uno se siente feo y uno no se quiere ver en el espejo. Pero también él ve en la palabra de Dios una ventana que le abre un horizonte diferente a lo que dice el mundo de la academia, las estadísticas, las costumbres populares, el deseo de la carne, las circunstancias. Él ve una cosa más allá. Entonces el creyente se somete a la palabra de Dios. El verso 105 ha sido entendido de manera superficial, como si la palabra de Dios solo iluminara mi camino. Si yo escojo el camino, y qué maravilla, ahora tengo la palabra de Dios para iluminar el camino. Como si usted fuera de esas, cuando vamos al campo y esas fincas oscuras donde no hay luz. Hay que ir a la finca del tío José. Entonces, ay, pero ¿cómo vamos a ir en medio de la oscuridad? No, aquí hay una lámpara. No es así. Es lámpara a sus pies, que hace mucho más cosas que sencillamente iluminar el camino. Es la palabra de Dios que también corrige el camino. Es la palabra que confronta el camino. Es la palabra que señala un nuevo camino. Por eso es tan peligroso usar la palabra de Dios como si nosotros escogiéramos versitos de la Biblia que nos convengan y que nos caigan muy bien, que nos suban el ánimo y nos ayuden a sentirnos mejor con nosotros mismos. No, o sea, la palabra de Dios es una espada de dos filos, asusta y sana. Se da cuenta que la palabra de Dios le muestra su propia condenación. Verso 123. Desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia. La palabra de Dios, la que le estaba mostrando, hay un problema dentro de ti. Tú no eres una víctima, que es la declaración mayor de nuestra cultura. Nuestra cultura te está diciendo, tú eres una víctima. Naciste en el cuerpo incorrecto, en la familia incorrecta, en el país incorrecto, en la economía incorrecta. Luego reclama tus derechos y pide la reivindicación de tus derechos. Y todo el mundo debería estar de acuerdo contigo. No. La palabra de Dios te dice, tú eres pecador. ¿Te das cuenta? Y en la medida en que la ley de Dios está más puesta delante de tus ojos como un espejo, Pablo dice ahí mismo en Romanos capítulo 7, el pecado se hace extremadamente pecaminoso. Lo que tú pensabas que era sencillamente criticar al Señor de la esquina, la ley de Dios te está diciendo, eres culpable de muerte por la forma en que estás pensando de esa persona. Lo que tú pensabas que eran sencillamente deseos personales de superación, la palabra de Dios te muestra, eso es una codicia que está envenenando tu corazón. Entonces la palabra de Dios se presenta como una espada que nos asusta. Y en ese sentido, escuche bien, nuestra conversión es en últimas nuestra conversión a la palabra de Dios. Tú no puedes hablar de conversión al cristianismo si no estás cambiando de mentalidad. A eso se refiere la palabra arrepentimiento. Estás sometiéndote a qué dice Dios sobre ti. Convertirse a Cristo en un sentido es decir, Dios, tú tienes razón. Tú tienes razón, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo era mi propio Dios, yo era mi propio referente. Tú tienes razón en lo que tú dices. Me someto a lo que tú dices. En algunos casos, aun si no lo entiendo completamente, me someto a lo que tú dices. Nuestra conversión es finalmente nuestra conversión a la palabra de Dios, a lo que Dios piensa, a lo que Dios dice. Ahora, ¿no les sorprende lo lejos que está eso de nuestro pensamiento? Cuando nosotros en la vida natural se nos hace tan fácil
Pensamos que era un dolorcillo de estómago. Ah, no, dolorcillo de estómago. Y vamos donde el médico, que nos hace unos exámenes. Y el médico determinó que eso era tal bacteria. Y de inmediato nos sometemos al médico. Hasta hablamos con orgullo con nuestra familia. No, es que yo estaba equivocado. El médico dijo que eso era una bacteria. Oh, ¿qué tan fácil cambias de pensamiento? Te es tan fácil someterte al médico. Y no he visto cuando el médico dice, no, es que el médico me quitó la leche. Y lo dicen hasta con orgullo. ¿Se han dado cuenta? Lo dicen hasta con orgullo. No, por favor no me traigas el cafecito con leche, porque es que el médico me quitó la leche. ¡Qué belleza! Y se sienten orgullosos de someterse a otra persona que tenía una opinión totalmente distinta a la tuya, pero encuentras que sí, eso está muy bien. Me someto al doctor, él me quitó es que el médico me dijo que no tomara tal cosa. Pero con respecto a la palabra de Dios, ¿se da cuenta lo profundamente rebeldes que nosotros somos? Que Dios te dice, ve a las misiones, ofrenda para la obra, perdona a tu prójimo, ama a tu prójimo difícil, haz el devocional todos los días y la hondanada de excusas que tenemos. Ahí ya no, Dios no ocupa el lugar del médico que quita, pone y diagnostica. Entonces, lo que nota nuestro texto en el verso 106 es realmente la expresión de un alma arrepentida. He jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas. ¿Por qué? Porque eso no le era natural. Eso no le era natural. Hermano y hermana, a nosotros no nos es natural obedecer la palabra de Dios. Entonces necesitamos ir y jurar, ir y firmar, ir y declararlo públicamente. Necesitamos que otras personas nos hagan responsables de este compromiso, porque de lo contrario no lo vamos a hacer. El salmista descubre que él necesita someterse a la palabra del Señor. Y bueno, nos sometemos en la conversión y nos sometemos en la santificación. La segunda cosa que uno ve, además de que la palabra le somete y le guía, es que el creyente también es sostenido por la palabra de Dios. Y quizás la belleza del Salmo 119 es que cuando lo lees, lo relees, yo he venido escuchándolo y escuchándolo en varias versiones, leyéndolo en varias versiones, uno se da cuenta es que abarca toda la vida. Como que describe en todas las circunstancias que uno puede estar, qué lugar ocupa la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios es nuestro compañero cotidiano. Es la que nos revela a Dios, es la que revela nuestro corazón, es la que es espada que nos humilló y nos rindió al Evangelio, y es la espada que hoy en día nos defiende y nos afirma en el Evangelio. En el verso 107 él dice, estoy profundamente afligido. Este escritor del Salmo 119, no sabemos si es un solo escritor, pero escribe en primera persona. No es una persona que por creer en la palabra de Dios todo le sale a pedir de boca. Vive en un mundo quebrantado y necesita ser vivificado. La palabra vivificado, ese término hebreo, aparece 11 veces en el Salmo 119, y los expertos en esto dicen, ¿qué es el Salmo 119? Y ese término, vivificado, vivifícame, se repite varias veces en el Salmo, la expresión más pura en el Antiguo Testamento de un avivamiento. Que el avivamiento que estoy buscando en mi vida y que anhelo ver en mi generación comienza con un apego profundo a la palabra de Dios. La palabra de Dios le ha dejado conocer la gracia que le abre a la oportunidad de recibir vida cuando estaba muerto. Verso 108. Te ruego que aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor. Y aquí hay una disrupción con la tradición hebrea,
porque las ofrendas en Israel eran mayoritariamente de animales, de dinero y de otras cosas. Y lo que uno debería pensar es que las ofrendas de su boca es la reafirmación de lo que Dios dice, gústenos o no, de el apego a la palabra de Dios que ahora se expresa por sus propios labios. Pero por sus propios labios que no suponen que ya se sabe en la palabra de Dios. Enséñame tus ordenanzas. Es decir, la forma en que le sostiene la palabra de Dios es con la misma palabra de Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta en los conciertos. Nos pasó recientemente en ese concierto con Santiago, tan querido el hermano. Las canciones que más disfruta la gente son las canciones que ya se saben. Tal vez eso hace porque nos cuesta tanto la música clásica. Es porque no tenemos memoria para la música clásica. Por ahí algunas líneas melódicas las podemos recordar. Pero usted ve cuando en el concierto el cantante canta una canción que ellos se la saben. Y se la saben por la que la han cantado 1000 veces. Y cómo la disfrutan. Y no les importa si el sonido no está funcionando muy bien. No les importa inclusive si el cantante ya tiene 80 años y su voz no es como cuando grabó la canción en principio. ¿Cómo disfrutan la misma canción que ya se saben, que la han cantado 1000 veces? Otra vez es como vuelve a enseñarme, vuelve a sostenerme, a sustentarme con tu palabra. Verso 109, pero él encuentra que hay un peligro continuo en su vida. Otra vez, no vive en un estado de éxtasis religioso o emocional religioso en el que aparentemente todo funciona. Eso es un error con el que se engañan muchas personas. Él encuentra que vive la vida como todos los seres humanos lo vivimos, con alegrías y tristezas, pero que es la palabra de Dios la que le sostiene, y que es otra vez su compromiso con esa palabra de Dios. No me olvido de tu ley. Y después en verso 110, los impíos, porque es que hay gente mala alrededor de nosotros. Los seres humanos somos pecadores, es una cosa que hay que decirle a nuestro mundo. El peor error es suponer que todos somos inocentes y víctimas. No, somos pecadores, somos malvados, hemos violado la ley de Dios. En lo profundo de nuestro corazón somos seriamente narcisistas. Y necesitamos corrección. Y Él sabe que está en un mundo en peligro de personas impías que tienden lazo. En el internet, lazo. En los negocios, lazo. En las relaciones interpersonales, lazo. Que lazo que lo quiere desviar, pero él decide otra vez, ha jurado y confirmado: no me he desviado de tus preceptos. Cualquier cosa menos dejar de ir a la iglesia. Cualquier cosa menos dejar de hacer mi devocional. Cualquier cosa menos dejar de poner al Señor en primer lugar en mis finanzas. Cualquier cosa menos dejar de orar. Cualquier cosa menos que dejar de buscar el consejo de mis hermanos que me ayuden en medio de mis problemas. Él ha decidido que va a depender de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha pedido, de lo que Dios ha ordenado, de la riqueza y la orientación profunda de su palabra. Así que el cambio que tú necesitas viene en primer lugar porque te sometas a la palabra de Dios, y en segundo lugar de que te sustentes con la palabra de Dios. ¿Cuánto pecado hay en la iglesia con respecto a la palabra de Dios hoy en día, hermanos y hermanas? En la época que hay más recursos para el crecimiento espiritual, es en la época que hay más analfabetismo espiritual. Ha crecido tanto el entretenimiento. Pasamos tantas y tantas horas viendo y escuchando que nuestras almas son pobres. Somos una generación muy pobre espiritualmente. Nuestros antepasados memorizaban más la Biblia. No me digan que no. Nuestros antepasados compartían más su fe.
se sacrificaban más por el Señor. Nuestros antepasados conocían la historia de la salvación mucho más y mucho mejor que nosotros. Nuestros antepasados amaban más al prójimo. Nuestros antepasados se sacrificaban más por las misiones. Somos de una generación de cristianos autoindulgente. Pero como si fuera una promesa, nuestra porción del Salmo 119 termina diciéndonos que el cristiano cambia, sometiéndose a la palabra, sosteniéndose en la palabra, pero también me encanta esta palabra, sosiego. Ahí en el verso número 111 y 112, tan lindo eso, ¿no? Tus testimonios he tomado como herencia para mí. Yo no sé, ¿usted cómo se siente si tiene herencia? Esa palabra podría ser también indicada de que tiene una porción. Pablo usó esa misma analogía. Los salmos muchas veces dicen, mi porción es el Señor. Como tengo algo seguro. Y en esta época de la historia lo que se tenía por más seguro era la tierra. La tierra. Y se está usando esa metáfora de tener un pedazo de tierra que se podía sembrar, que se podía habitar, donde se podía invitar los amigos a celebrar. La herencia. Una herencia para siempre. Entonces obviamente está usando en el sentido metafórico su relación pactual con Dios como algo que le da seguridad. Por eso me gusta la palabra sosiego más que gozo, satisfacción. Es que trae tranquilidad a mi vida. Es como muchos, ustedes saben, cuando después de a veces décadas de esfuerzos y de ahorro, por fin pagamos la casita. Y oramos por quienes todavía no han llegado a ese objetivo, que el Señor les dé esa gracia. Es una cosa material que puede ser destruida, desvalorizada, etcétera, pero ya tiene la casita. Y vaya a hacer la diligencia y tiene las escrituras. Y ve esas escrituras y piensas, ay, yo tengo mi casita. De hecho, he escuchado personas decir, ya me puedo morir tranquilo. Porque si mis padres o mis hijos o mi esposa lo necesitaran, por lo menos tienen algo que les puede ayudar. Él está pensando en esto metafóricamente, pensando que es las promesas, las leyes que Dios ha establecido, a las que Él se ha sometido, aquí lo llama los testimonios. Y nos dice la razón, al final del verso 11, son el gozo de mi corazón. Me traen una tranquilidad, un regocijo, una alegría, paz, placidez, reposo, serenidad, calma, tranquilidad, quietud. Y en el verso 112, he inclinado mi corazón a cumplir estos estatutos por siempre y hasta el fin. Hay una convicción de que el cambio que necesitamos desde nuestra conversión y a lo largo de nuestra santificación progresiva depende de someternos a la ley, a la palabra, a lo que Dios dice y piensa y promete y planea. Depende de que nos sustentemos, nos sostengamos en esa palabra y de que descansemos en el sosiego, en la tranquilidad que esa palabra nos da. Unas aplicaciones. La primera aplicación sobre el Evangelio.
¿De dónde tomamos la información para entender el Evangelio? Toda la sospecha de que nosotros estamos evangelizando al estilo del mundo, no al estilo de la Biblia. Es decir, le preguntamos al mundo, ¿qué les gustaría escuchar? Entonces es un mundo con serios problemas mentales y emocionales. Entonces, Cristo llenará tu vacío. ¿Quién está dictando el evangelio que estamos predicando? Porque encontramos que la palabra de Dios, como en el catecismo de hoy, nos habla de juicio, malvados delante de Dios, infierno. Y esas cosas como que no son políticamente correctas. Entonces preferimos la evangelización que empieza con Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y yo sé que quienes han hecho ese método de evangelización no lo han hecho con malas intenciones, pero no es así que empieza la Biblia. El ministerio de Juan el Bautista, precursor de nuestro Señor Jesucristo. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios viene. Los norteamericanos tienen este dicho de, con lo que tú los ganas, los sostienes. Entonces, si tú los ganas con un evangelio de prosperidad, los tienes que sostener y alimentar toda la vida con evangelio de prosperidad. Ven a Cristo para que sea rico. Entonces, con eso los ganaste. Ese fue el evangelio que les predicaste. Quedaste esclavo de predicarles ese evangelio toda la vida, porque si no se van. Pero no es así la Biblia. La Biblia nos expone a la ley de Dios, a la lámpara de Dios, que en principio, como decía Lutero, este evangelio es amargo, después es dulce, porque nos confronta con la verdad. Segunda aplicación. ¿Cómo percibimos nuestra necesidad de disciplinas espirituales? ¿Cómo percibes tú la necesidad de disciplinas espirituales? Disciplinas espirituales, la oración, la lectura permanente de la palabra de Dios, la iglesia, el servicio cristiano y muchas otras más. El ayuno, el servicio comunitario. ¿Cómo percibes tu necesidad de disciplinas espirituales? Y otra vez yo creo que este texto en el verso 106 nos invita a hacer un juramento. Es un juramento sobre el cual tenemos que rendir cuentas y cualquier otra persona puede llamarnos a rendir cuentas. Voy a hacer mi devocional todos los días. No voy a dejar que termine un día si no tengo un tiempo con mi Dios. Yo necesito comer palabra de Dios. Si no, mi alma se muere. Así como hacemos con nuestro cuerpo físico. En tercer lugar, la diferencia entre el cambio que necesito y el cambio que quiero. Eso merecería otra reflexión de mayor tiempo, pero muchas de las cosas que nosotros deseamos cambiar, el Espíritu Santo las ha puesto ahí. Entonces de pronto tú sientes con frecuencia que necesitas dedicar más tiempo a estar calmado, escuchando la voz de Dios y adorando a Cristo. Y tú quieres eso. Quieres un cambio en tu horario, en tu agenda, en tus disciplinas personales, etc. Entonces no es que lo que nosotros queremos necesariamente es equivocado. Pero preferimos la expresión el cambio que yo necesito. Puede ser que yo también lo quiero. Pero la razón por la que yo digo lo necesito es porque Dios lo establece en su palabra. Jesucristo establece su señorío sobre la iglesia a través de su palabra. Y es la palabra de Dios a la cual nos sometemos, nos sostenemos, nos sosiega el corazón. Y es esa palabra que nos muestra nuestras verdaderas necesidades. Y sí, me permite también ver que muchas de las cosas que yo quiero no son necesariamente cosas que Dios quiere para mí. Y entonces yo puedo presentar
mis peticiones delante del Señor. Y el Señor irá mostrándome a través de la luz de su palabra si esas son verdaderas necesidades que yo tengo. Porque sin duda a veces le pedimos cosas que se convertirán en ídolos en nuestra vida o nos desviarán del camino. Entonces finalmente nosotros no somos autoridad ni para determinar nuestras necesidades. Es la palabra del Señor la que determina nuestras necesidades.